Hola y saludos a todos. Bienvenidos a la página o canal de YouTube de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Yo soy el pastor Andrew Miller y estoy feliz que estás con nosotros hoy para aprender y escuchar de la palabra de Dios. Si nos visitas por primera vez, bienvenido. Espero que este sermón de hoy sea una bendición para ti. Y para los que son miembros de nuestra iglesia, gracias por compartir tu tiempo junto con nosotros mientras que seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios. Estoy contento que tienen hambre para conocer más de su santa palabra. Estamos estudiando en una serie de sermones que he estado haciendo últimamente en respecto a la identidad apostólica y manteniendo esa identidad en un mundo comprometedor, ya que en el mundo hay tanto compromiso, muchas iglesias y religiones se han comprometido con el mundo y el espíritu del anticristo y las doctrinas y herejías falsas de las religiones que han sido apóstatas. Entonces es necesario que la Iglesia Apostólica Pentecostal del nombre mantenga su identidad apostólica sin perder lo que Dios nos ha llamado para que fuéramos. Y en la semana pasada terminé hablando en respecto a cómo recibir el Espíritu Santo y hablando en nuevas lenguas, cómo la palabra de Dios nos habla parte de nuestra identidad bíblica que es necesario para la salvación. Y no terminé, tenía algunas cositas más que quería añadir ahí antes de ir a punto número 5 de la lección. Pero debo decir del principio de nuevo que no voy a poder cubrir todo lo que quisiera yo hablar. De todas las notas que yo tengo bastantes notas todavía. Entonces duraré quizás unas cuantas semanas más hablando de este tópico por general, este tema de la identidad apostólica, a pesar que hay diferentes puntos que se está hablando a través de la serie de los sermones, las enseñanzas que estoy haciendo. Y cuando yo terminé la semana pasada, les avisé de que en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 44 al 46, estábamos hablando de cómo el apóstol Pedro, fue a la casa de Cornelio y él predicó a los gentiles y aquellos que estaban presentes cuando recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas en esa casa en Cesarea. Pero hoy quiero comenzar en Hechos capítulo 19, verso 1 al 6. Y en este capítulo del Hechos 19, verso 1 al 6, está la enseñanza del apóstol Pablo cuando él se había encontrado con algunos creyentes que eran discípulos de Juan el Bautista. Tu Biblia nos enseña, si puedes ver ahí en tu propia Biblia, yo digo tu Biblia porque la mía lo dice también y la tuya lo dice, desafortunadamente muchos no ven en sus Biblias y creen lo que un pastor les dice sin que ver si está ahí o no. Y por eso hay muchas doctrinas falsas, religiones falsas, profetas falsas, creencias falsas, porque la gente cree que solo porque un hombre dice que es pastor, que él está predicando la verdad sin verificar si eso está en la palabra de Dios. Por eso yo te reto, vea en tu Biblia, en Hechos 19, verso 1 al 6, para que veas lo que te estoy enseñando es cierto. Pablo encontró ciertos creyentes, discípulos de Juan el Bautista, y estos hombres eran hombres sinceros, hombres que creían, hombres que tenían hambre para la verdad, para conocer a Dios. Sin embargo, eran hombres ignorantes y no conocieron toda la verdad. Y no fue por coincidencia que se encontraron con el apóstol Pablo, un hombre que también era un converso a la fe apostólica. Y él les predicó la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo, la cual ocurrió por todos ellos. Pero quiero que se den cuenta en algo aquí, porque siendo yo lingüista que estudié varios idiomas extranjeros a través de mi vida, fui a la universidad y tengo mi diploma universitaria en idiomas extranjeras y he aprendido, como he dicho, por la mayoría de mi vida diferentes idiomas y me gusta estudiar los idiomas y además siendo yo un estudiante de la palabra de Dios. He aprendido que hay mucha ignorancia aún entre los cristianos, mucho menos entre la gente moderna que no tienen educación, de lo que significa términos como ignorante.
Porque hoy en día en el vernacular y en la plática guero de la gente hoy en día, la gente piensa que cuando alguien dice que alguien es ignorante, que significa que alguien es estúpido. Y no es así. Eso es estupidez pensar que son las mismas cosas. Eso es falta de inteligencia, falta de estudio, falta de lectura, falta de leer y aprender. Porque ser ignorante no es lo mismo que ser estúpido. Hay ambas clases de gente en el mundo. Claro que sí existe la estupidez y hay gente estúpida, pero estos hombres discípulos de Juan el Bautista no eran estúpidos, eran ignorantes. Y ser ignorante simplemente significa que ellos no sabían algo, que habían cosas de la cual ellos no se enterraban, no lo sabían, no lo conocían, no porque eran estúpidos, sino que simplemente no habían sido enseñados. Les faltaba la enseñanza y por eso eran ignorantes. Todos hemos sido ignorantes alguna vez en la vida y a veces somos ignorantes en otras cosas también. Eso no significa ni tampoco indica que somos estúpidos, simplemente significa que nos falta enseñanza. Entonces, siendo hombres ignorantes, sin embargo, eran hombres sinceros. Cuando Pablo se encontró con ellos fueron más aptos a recibir la enseñanza que él les dio. No pelearon con él, no discutieron con él, tuvieron una mente y un corazón abierto a recibir la verdad porque sí eran hombres sinceros y un hombre sincero siempre está dispuesto a escuchar la enseñanza para ver si es cierto o no. Hombres necios y hombres creídos son los que siempre pelean simplemente para no escuchar la enseñanza porque no quieren escuchar a nadie más. Entonces, en este asunto, Pablo se encuentra con estos hombres y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo desde que ellos creyeran. Y ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. O sea, de la ignorancia que tuvieron, no sabían ni siquiera qué era el Espíritu Santo, ni siquiera si existía un Espíritu Santo. Lo único que sabían era lo que Juan el Bautista aparentemente les había enseñado. Entonces, no solamente que ellos eran ignorantes en respecto al Espíritu Santo, Pablo también les pregunta aquí en este contexto, ¿y cómo se bautizaron? ¿En qué fueron bautizados? Y ellos responden en el bautismo de Juan. Entonces, ellos habían sido bautizados ya. Estos hombres no eran nuevos a la idea de que tenían que haber sido bautizados, sino ya habían sido bautizados, pero solamente conocieron el bautismo de Juan, no habían sido bautizados en el nombre de Jesús como se debe hacer. Y si tú lees Hechos 19 del 1 al 6, tú verás que no solamente Pablo les da un buen estudio bíblico, él les predica la necesidad del bautismo en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo, y la Biblia nos dice ahí en ese texto que ellos hicieron las dos cosas. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y además recibieron el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Te das cuenta que fue algo muy fácil en general por ellos porque eran hombres sinceros. Y te digo todo eso porque hay mucha gente que van a iglesias alrededor del mundo. Iglesias que predican cosas que no son ciertas, cosas que son falsas, pero donde al menos dicen que Jesús es el Señor. Eso no indica para nada que esas iglesias están bien, ni siquiera indica de que las personas en esas iglesias van a estar salvos a menos que la palabra de Dios ya no vale y que todos van a ir al cielo no importando qué creyeron, pero eso no es bíblico. Pero lo que indica es de que hay personas de verdad que van a iglesias trinitarias, que son personas muy sinceras, pero están en ignorancia, son personas ignorantes, porque ellos van a la iglesia, creen en Jesucristo, ellos aman al Señor Jesús y ellos leen sus Biblias a veces. Y a veces alaban y cantan himnos quizás, pero no conocen las enseñanzas de la verdad porque nunca habían sido enseñados esta verdad, porque los pastores de ellos y sus predicadores nunca les enseñaron estas cosas, porque a menudo los pastores de ellos tampoco lo saben, porque tampoco a veces esos pastores no estudian. Muchos de esos pastores tampoco leen, muchos de ellos algunos de ellos ni siquiera saben cómo leer, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo te van a enseñar lo que ellos mismos no conocen, lo que ellos mismos no estudian, lo que ellos mismos no saben? Entonces, te digo todo eso porque yo no quiero que vayan a pensar que todos los trinitarios en el mundo que van a iglesias trinitarias van ahí
porque quieren estar engañados. Aunque sí hay algunos que quieren estar engañados, saben que están mal y ahí van porque un montón de cosas y razones que no tenemos el tiempo de discutir ahora. Pero hay algunos que son sinceros, como los discípulos de Juan el Bautista, que cuando se encuentran con un apostólico como el apóstol Pablo, que les enseña la verdad del nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús en agua, ellos responden por fe y obediencia y se convierten a la verdad. Y eso ha ocurrido alrededor del mundo con millones de hermanos y hermanas en la fe hoy en día que antes eran trinitarios, como dice la palabra de Dios, tales erais vosotros, pero ya fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Ya recibiste el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Ahora crees en un solo Dios y no en tres distintos, separados, coiguales, coeternos individuos gobernando en la Trinidad. Tú ya fuiste liberado de ese engaño y esa doctrina falsa que se enseña en muchas iglesias trinitarias, desafortunadamente. Y en Hechos 19, del 1 al 6, al menos los discípulos de Juan el Bautista se desengañaron, se salieron de eso porque el estudio bíblico les aclaró las cosas y por eso necesitamos enseñar estudios bíblicos a la gente que está en ignorancia para que ellos también salgan de la ignorancia a la luz admirable del Evangelio de Jesús. Y te das cuenta, como dije, estos hombres no pelearon. Así yo puedo saber como pastor cuando alguien de verdad es sincero en las cosas de Dios. Ellos no pelean. Al contrario, ellos escuchan atentamente, cuestionan con preguntas legítimas, buenas preguntas, y oran y buscan y luego responden en obediencia, con arrepentir de sus pecados, con ser bautizados en agua en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Además, antes de seguir adelante al próximo verso, quiero dar que te des cuenta, en este texto estos hombres ya habían sido bautizados, pero cuando se dieron cuenta que no estaban bautizados correctamente, fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Ellos no hicieron como muchos trinitarios modernos que pelean y dicen, yo ya fui bautizado, que jamás me bautizaré en el nombre de Jesús, que yo nunca voy a hacer eso, que eso no es para mí. Y yo creo que el diablo tiene mucho que ver con gente que habla así. Y además la ignorancia. Porque el que es como estos discípulos de Juan el Bautista, en vez de pelear contra la verdad, se pondrá a pensar, si yo no fui bautizado correctamente, ¿por qué no me vuelvo a bautizar correctamente en el nombre de Jesús? ¿Qué te impida hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te impida obedecer el Evangelio? ¿Qué te impida hacer lo que está escrito con bautizarte en el nombre de Jesús? ¿Cómo es que estás contento con un bautismo incorrecto y piensas que así Dios está feliz con tu vida? No, hermano y hermana. Si tú no estás bautizado correctamente, obedezca el Evangelio, siga el ejemplo de los discípulos de Juan el Bautista y vuelva a bautizarte de nuevo correctamente, esta vez en el nombre de Jesucristo. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 3, y ahora yo entiendo que hay un solo capítulo en ese libro, pero como hay mucha gente que no lee en la Biblia, si yo dijera solamente Judas 3, dirán, pero pastor, ¿cuál capítulo? Enseñándonos, porque ya que ellos no leen la Biblia, pensarán que hay más que un capítulo, pero yo te lo digo por claridad para todos los que están viendo este video. Judas, capítulo 1, verso 3, donde el apóstol dijo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Quiero que te des cuenta algunas cosas aquí. La urgencia del apóstol a escribir a la iglesia y a los hermanos de la fe diciendo que era necesario para escribirles, para exhortarles, en respecto a qué? A la común salvación. Él dijo, nuestra común salvación. Ese es importante porque no habían varias maneras de salvación en la mente de los apóstoles, no habían varias diferentes formas de salvación en la iglesia primitiva. Había una sola común salvación
que era parejo e igual por todas las iglesias de la iglesia apostólica en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento de la Biblia también. No es como hoy que muchas iglesias tienen diferentes formas de salvación. No, hay una sola común salvación. Ahí está en Judas 1:3. Y además dice la palabra de Dios que era necesario contender. Él dijo, es necesario, les exhorto, les escribo y les exhorto, dijo él, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A veces me da risa o a veces me molesta cuando escucho la ignorancia de personas que no quieren oír la verdad, pero dicen que son cristianos. Cuando uno está defendiendo la palabra de Dios y la doctrina apostólica contra doctrinas falsas, y lo que hacen típicamente los trinitarios, por supuesto, es que cuando tú les dices que esto es incorrecto lo que están creyendo y les quieres enseñar la palabra de Dios y que la Biblia dice aquí y la Biblia dice allá y les vas a enseñar, en vez de defender su doctrina con escrituras, lo que se ponen a hacer es pelear contigo y luego usan la excusa que uno no debe contender con la palabra. Te garantizo que estos individuos jamás han leído Judas capítulo 1, verso 3, o si lo leyeron no lo creen y no lo aplican, porque si lo leyeran les daría vergüenza usar el argumento que uno no debe contender cuando escrito está completamente que deberíamos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque hay mucho compromiso. Hay mucho engaño, mucha herejía, mucha apostasía, muchos profetas falsas, muchas iglesias que mienten y la gente de bobo andan ahí creyendo lo mismo por no leer la Biblia. Y cuando tú les confrontas, en vez de decir, leemos la Biblia juntos, estudiemos, ay, que tú no debes contender con la Biblia. Léeles Judas 1:3 y cierra ese argumento satánico que usan estas personas que no leen, ni saben leer, ni quieren leer, ni saben aprender, ni les gusta defender la doctrina que tienen porque les da vergüenza, porque vienen de iglesias que el pastor tampoco conoce la verdad y así crían a sus hijos. Pero en nuestra iglesia debemos entender, hermanos, si vamos a contender por la identidad apostólica, debemos contender por la fe apostólica, como dice aquí, la común salvación. Por eso peleamos significativamente cuando se platica. No estoy hablando de físico, sino estamos hablando en argumentos, en discusión. De verdad, sí contendemos ardientemente cuando requiere. Por ejemplo, cuando la gente dice, ay, Dios es Trinidad. No, hay que contender con eso. Cuando la gente dice, ay, el bautismo es en los títulos. ¡Pum! También hay que contender con eso. Cuando la gente dice, ay, todos los cristianos creemos igual, no, tampoco hay que contender con eso, porque a veces hay gente que yo he oído que me dicen, ay, tú eres cristiano, sí, soy cristiano, ay, que gloria a Dios que todos creemos igual. Yo les digo, no, yo contiendo porque ellos creen esas bobadas porque sus pastores les enseñan eso. Ellos realmente creen aquí de que todos los cristianos en el mundo creen lo mismo, para que te des cuenta el nivel de la ignorancia, cómo abunda, que en la mente de ellos piensan, todos los cristianos creemos igual, y no es así. A mí me lo han dicho a veces, oh, tú eres pastor, ay, que eres cristiano, gloria a Dios, que todos creemos igual, y yo les digo, no creemos todos igual. Y luego se sorprenden y dicen, ¿cómo que no queremos todos igual? Ellos no saben de qué estoy hablando. Y les digo, no, ustedes, les digo, creen que Dios es tres distintos personas, coiguales, coeternos, triteísmo. Ustedes son pluriteísmo, creen en varios dioses. Nosotros creemos en un solo Dios y su nombre es Jesús. Les digo, ustedes creen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros creemos que Jesús es todo, el Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo. Para aquellos que no creen que Jesús es el Padre, lee Isaías 9:6. Si no crees eso, no sé por qué lees la Biblia. Pero también, además, yo les digo, ustedes creen que el bautismo son los títulos. Y en ninguna parte se encuentra eso, pero nosotros creemos en el bautismo en el nombre de Jesús, como escrito está. Les digo, a veces ustedes no creen ni siquiera en recibir el Espíritu Santo, mucho menos hablar en lenguas. A veces nosotros creemos en hacer las dos cosas. Hay que recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Entonces yo a veces les doy la comparación para que se den cuenta cómo y por qué
Somos distintos porque no somos igual que ellos. Tenemos una identidad apostólica que nos distingue y debemos ser orgullosos de nuestra identidad apostólica. No te debería dar vergüenza. No te debería dar vergüenza que eres un apostólico pentecostal del nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, bautizado en su santo nombre, caminando en la verdad, creyendo en la fe bíblica. Te debería dar alegría que estás en esto y que estás libre del engaño. Tales éramos nosotros, pero ya fuimos libres y debemos contender por esta fe que está escrito en la palabra de Dios. Eso me trae a mi próximo punto, la cual será mi último punto para la lección de hoy, porque no alcanzará el tiempo ni para terminar esto. Pero al menos comenzaremos por ahora en este punto número 5, que es la santidad y la separación del mundo. La santidad y la separación del mundo. En Hebreos capítulo 12, verso 14, la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Desafortunadamente hay muchos llamados cristianos modernos que piensan que la santidad no es un asunto de infierno o cielo, cuando al contrario sí lo es, y ahí acabas tú de leerlo en Hebreos 12:14, si lo leíste en tu Biblia, que dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé qué más claro lo necesitas que te explica de que sin santidad no irás al cielo, sin santidad no verás al Señor, sin santidad no estarás salvo. Porque la santidad es parte de lo que uno tiene que vivir si quiere ser salvo, porque sin santidad, ahí está, nadie verá al Señor. Pero hay iglesias que dicen la santidad es simplemente para Dios nada más y no por uno, que nosotros no somos santos, y ese es el pretexto y la excusa que ellos ponen. O a veces critican los apostólicos pentecostales y dicen: ay, ustedes cómo se agarran muy fuerte de esas cosas de la santidad, que no se requiere todo eso. Que me enseñen en la Biblia donde no se requiere todo eso. Eso es Lucifero hablando a través de esa gente. Esa es la carnalidad, la mundanalidad, la impiedad, la desobediencia hablando en esa gente, porque escrito está la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces deberían prestar mucha atención en este asunto, porque esto podrá afectar tu eterna salvación. Porque parte de lo que nos distingue a nosotros en esta tierra como apostólicos es de que creemos, como está escrito en 2 Corintios capítulo 6, verso 17, que dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si quieres ser recibido por el Señor, necesitas separarte y apartarte de las cosas del mundo y no tocar lo inmundo. Salid de en medio de ellos. Ahí no dice júntate con el mundo, no, salid de en medio, del medio de ellos. Eso es 2 Corintios 6, 17. Eso es muy importante porque para nosotros como apostólicos pentecostales, la separación y la santidad son principios bíblicos para la salvación, para la santificación aquí en la tierra y para el mantenimiento de nuestra identidad apostólica. Un mayor elemento de la identidad apostólica que el mundo entero puede ver visiblemente en nosotros son nuestros principios de vivir en santidad y separación del mundo. La razón que digo separación del mundo, entre comillas, es porque necesito explicar algo aquí. Si tú estudias la historia, te darás cuenta que en tiempos antiguos y hasta el tiempo de hoy, pero comenzó en tiempos antiguos, la Iglesia Católica, por ejemplo, enseñaba a muchas personas, habían creencias monjas, y luego los hombres se separaban a ir a sus propios lugares, los monjes también y las monjas en sus conventos. Y ellos pensaban que era necesario separarse de la civilización, de independizarse de la humanidad por general y apartarse a estos lugares donde solo se iban a mantener encerrados entre ellos.
porque pensaban que eso significaba apartarse del mundo. Y hay otros que fueron más extremos aún, que creían que uno tenía que separarse de toda la humanidad en general y ir al monte y a la montaña y al campo y vivir solos en cuevas sin ningún contacto por lo general con los seres humanos, porque pensaban que eso era separación del mundo. Eso no es bíblico, eso no es correcto. La palabra de Dios no nos indica que para ser separados del mundo debemos separarnos de la humanidad. No, lo que indica y lo que significa eso para el que conoce su palabra y que conoce la teología correcta. Estamos hablando separación del mundo en respecto al espíritu de este mundo, a las cosas mundanas, impías, inmorales de este mundo, cosas que no son de acuerdo con la palabra de Dios, el espíritu anticristo de esta tierra, de este mundo, separándonos de las inmundicias mundanas. Eso es lo que se trata cuando se habla separación del mundo. Porque si tuviéramos que separarnos de la gente del mundo en respecto a la civilización, tuviéramos que ir todos a la montaña, vivir independientemente los unos de los otros. Pero si te das cuenta, aun cuando Jesucristo estaba manifestado en carne como hombre, él no se independizó de la humanidad. Al contrario, él estaba muy activo con la humanidad. Jesús iba a bodas, Jesús iba a casas de gente a cenar. Jesús confraternizaba con los apóstoles. Jesús pasaba tiempo con miles de personas. A veces Jesús no se apartaba de la humanidad, se acercaba a la humanidad, y eso mata la creencia tonta de pensar que separarnos del mundo significa aislarnos de la gente. No, necesitamos ganar gente, necesitamos confraternizar con la cofradía de la fe, pero tenemos que separarnos de las inmundicias y cosas no santas de este mundo. Eso es parte de los principios bíblicos de la santidad y la separación. Entonces quiero darte solo algunos ejemplos donde, y con esto se me va a acabar el tiempo, por supuesto, pero al menos puedo comenzar aquí y comienzo la próxima semana con más. Pero cuando se trata de nuestra identidad apostólica en respecto a la santidad y la separación, una de las cosas que más visible se ve es lo externo. Quiero que entiendan algo, antes de que aún entro a acabar un poco más en esto. Hay muchos apostólicos pentecostales que piensan que la santidad es una lista de no hacer aquí y no vayas acá y no hagas el otro y no hagas el aquí. Como burlaba una vez el pastor Jeff Arnold, que era el pastor de la iglesia de los pentecostales de Gainesville. Él antes bromeaba diciendo de que el libro manual de la Iglesia Pentecostal Unida era tan gruesa y tan pesada que podía darle una hernia a una gorila. Y a mí me daba risa escuchar esa broma que él hacía, porque hay iglesias aún del nombre que piensan que para guardar la santidad tenemos que tener un libro de grueso así, lleno de qué debes hacer y qué no puedes hacer y dónde debes ir y dónde no debes ir. Y cuando le preguntas a la gente qué significa la santidad, estoy hablando particularmente a los apostólicos en este asunto. Cuando tú le hablas a los apostólicos pentecostales modernos de la santidad, muchos de ellos piensan que eso es simplemente lo largo del pelo de una mujer y lo largo de una falda y cosas así, y piensan que solo eso se trata de la santidad. Hermanos, eso es pura ignorancia. Yo no estoy diciendo que esas prácticas no son santas, no son santas. Lo que estoy hablando es de que pensar que eso es la definición de la santidad es ignorancia, porque ignorancia no es una lista, la santidad no es una lista de qué hacer y qué no hacer, qué poner, qué no poner. No, la santidad es un atributo de Dios. La santidad es un característico de nuestro Padre Celestial. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. O sea, Él es santo. La santidad es un atributo o característica del Señor Jesús. Y ya que Él es santo, Él quiere que sus hijos sean santos. Y eso no tiene nada que ver con una lista larga de que dónde debemos ir y qué no debemos ver y qué debemos ponernos. Aunque todas esas cosas sí son afectadas en respecto a la santidad. Entonces no lo confunden, no lo tuercen. Tampoco pongan palabras en mi boca que no he dicho. Lo que es importante pensar es de que no tiene que ver con sacar una regla para ver si tu falda está X cantidad de pulgadas más abajo de tal lugar, o si
de que si qué color está tu camisa, si es blanco, que si es roja, porque si tiene flores, que esos son debates que hasta entre el mundo apostólico han llegado a no estar en acuerdo porque son preferencias, son tradiciones, son ignorancias de hombre, pero cuando se trata de la santidad en respecto a la vestidura, ya que ahí es una de las cosas más visibles de un principio de santidad para los cristianos apostólicos pentecostales, hay ciertas cosas en respecto a la ropa y a las vestiduras que nosotros no usamos, no los usamos. ¿Por qué? Porque no son modestos, no son morales, son cosas obscenas, cosas pervertidas, cosas inmundas que uno como cristiano nunca debería ponerse. Y en vez de darte una lista de que debe ser aquí, que debe ser allá, quiero ser más fácil en este asunto. Porque una forma de entenderlo es de esta manera. Porque hay mucha gente que quizás se visten en ropas de iglesia los días domingos. Y ni siquiera la gente hace eso hoy en día. Hoy en día parecen como que van a la tienda cuando van a la iglesia porque ya ni siquiera distinguen la casa de Dios de la tienda, del Costco, donde quiera que van. Pero cuando uno va a la tienda, cuando vas al trabajo, cuando vas a donde quieras, y digamos que fueras, quizás vas al cine, que vas al gimnasio, que vas a ir a visitar amistades. Te sorprendería saber que hay personas que visten diferentemente cuando hacen eso de lo que hacen cuando van a la iglesia. Yo no estoy diciendo que debemos usar ropa de iglesia para ir al gimnasio, para ir a la playa. No, lo que estoy diciendo es que en respecto a ser modestos, en respecto a ser morales, santos, etcétera, tenemos que cuidar qué ropa usamos, qué vestiduras usamos y qué no usamos, y de cuidar de no poner ropas que están mostrando carne innecesariamente, que son muy apretadas, que están mostrando todo lo que tienes y lo que no tienes. Eso no debemos estar mostrando al mundo con nuestra ropa tan apretada que parece como que te lo tienes que pelar para quitártelo de lo apretado. Eso no es santo. Ropa como por ejemplo cuando mujeres tienen sus vestidos o sus faldas tan cortas que puedes ver su calzoncillo, eso no es santo. Cuando hombres tienen sus pantalones tan flojos que caen a los pies y puedes ver todo el calzoncillo del hombre también, eso tampoco es santo. Gente que están usando ropas modernas con tantos huecos y hoyos mostrando la carne, eso no es santo. Gente que usan camisas con fotografías pornográficas o fotografías obscenas o vulgares y palabras vulgares. Eso no es para un cristiano estar usando ropa así. Por eso hay ciertas cosas que no usamos. Pero quiero darte un ejemplo de cómo saber, como un examen pequeño que tú puedes hacer para saber si algo es aceptable como modesto y moral y santo, etcétera, o no. Cuando tú vas a la tienda, si vas al trabajo, si vas donde quiera que estás, recuérdate que eres un cristiano 24 horas al día, no solamente los días domingos. Si a ti te daría, estoy hablando a ustedes, hermanos apostólicos pentecostales, no, esto no es para el mundo ahorita, esto es para ustedes apostólicos. Si a ti te daría vergüenza ir a la iglesia con la ropa que tú usas los otros días de la semana por la forma que mostrarías carne o por lo que dice escrito en tu camisa o etcétera, si a ti te daría vergüenza usar eso en la iglesia, eso debe ser señal para ti que esa ropa que estás usando no es santo, no es modesto, tampoco aceptable. ¿Será que Cristo acepta lo que estás usando en ropa? ¿Será que Él está de acuerdo con esa ropa? Como te dije,
como pentecostales apostólicos, sean muy honestos. Si te daría pena y vergüenza usarlo en la iglesia porque, ay caramba, mirarán que estoy mostrando demasiada carne, que mirarán que tengo la ropa muy apretada aquí y allá. Si te daría vergüenza que la iglesia viera eso, eso debería ser señal para ti. Usa el coco, que esa ropa que estás usando de lunes a sábado no es santo. Quítatelo, quémalo, úsalos como trapos, regálalo al Goodwill, pero ¿para qué lo tienes en tu armario? ¿Para qué lo estás usando cuando te daría vergüenza usarlo hasta en la casa de Dios? ¿Qué tienes para esconder? Si tienes que esconderte, si tienes que esconderte en público, o la ropa que estás usando, hermano apostólico, es tiempo de cambiar tu ropa porque eso no es santo. Río porque me ha pasado a mí como pastor, donde yo he ido a la tienda y han habido hermanos en la tienda que ahí tenían ropa puesta que cuando me vieron llegando a la entrada, me recuerdo, por ejemplo, una historia en el Walmart del Gainesville. Vine yo entrando y hubo un miembro de la iglesia que se escondió para que no les viera. Y cuando yo les vi, yo no dije nada. No dije nada. Solamente yo les saludé y fui cariñoso como trato de ser como cristiano. No les juzgué, a pesar que yo no estaba de acuerdo con lo que tenían. Me recuerdo que había gente que se escondían detrás de las ropas en la tienda para ver si yo no les viera. Y les vi. Y les daba pena. ¿Por qué les daba pena? Porque ellos sabían que la ropa que estaban usando no era ropa modesta, no era ropa santa, y estaban tratando de esconderse como la gente cuando hacen algo incorrecto y sienten culpabilidad se esconden. Y por eso digo, si a ti te daría vergüenza o pena, hermano apostólico y hermana apostólica, de usar eso en la iglesia, ¿por qué lo estás usando entonces en otro lugar? Para mantener la santidad. Claro, las vestiduras, por ejemplo, de una mujer tiene que tener su falda o su vestido suficiente largo para no estar mostrando todas las piernas. Pero tampoco tan estricto como algunas iglesias apostólicas de que tiene que ser X cantidad de pulgadas y que hay que sacar la regla para ver si... Eso ya es, en mi opinión, demasiado. Si tenemos que medir tu vestido con reglas para ver si pasa X cantidad de pulgadas debajo de las rodillas, eso ya es muy extremo. Y yo no veo a nadie en la Biblia sacando reglas en el Nuevo Testamento para medir la ropa de la gente. Sin embargo, hermanas que están viendo esto, si tus faldas o tus vestidos están tan altas que podemos ver muchas de tus piernas, tampoco es correcto. Están mostrando toda esa carne. Igual que hombres, si un hombre anda con shorts mostrando todas las piernas en público, no nada diferente que una mujer usando minifalda. Porque hay hombres que usan mini short, ¿verdad? Igualdad. Igual con lo de apretado, o sea, hombres o mujeres que andan con ropa, camisas tan apretadas que vemos, pero todo aspecto del cuerpo. Se le ve a todas las mujeres sus senos, todo hasta la línea, por ejemplo, porque lo tienen tan apretado. ¿Crees tú que Dios está feliz con que estés mostrando todo esto? ¿O que la mujer tiene su línea aquí de la camisa tan baja y con tanta carne mostrando aquí todo el pecho que se le ve los senos? ¿Crees tú que eso es santo? No, eso no es santidad. Está mostrando todo eso en público. Eso es para tu privado, no para todo el público. Son cosas así que uno tiene que estar consciente. O también mujeres que a veces he visto yo hermanas apostólicas que dicen, bueno, yo tengo mis faldas o mi vestido, hermano pastor, lo tengo pero largo, lo tienen hasta los zapatos de largo, les arrastra casi el suelo, pero está tan apretado que apenas pueden caminar de lo apretado que es. Eso tampoco es correcto, no es santo y no es sabio. Esas son bobadas, vas a caerte
Y si, en mi opinión, si te caes rostro abajo por andar en una bobada así, mereces eso para que aprendas no andar en ropa tan bruta como eso. También, por ejemplo, hombres que andan con sus camisas, que andan mostrando en público todos los hombros y todos los brazos y todo aquí debajo y apretado su tank top. ¿Irías tú a la iglesia así? ¿No te daría vergüenza andar en la iglesia así, mostrando todo eso? Entonces, ¿por qué andas en el mundo enseñando todo eso entonces? Por eso te digo, hermanos, no es de que es necesario que tengamos un manual largo de decir se pone eso y no se pone esto, de que si la camisa es blanca, si que es negra, si es... Es de preguntarnos si el Señor estaría de acuerdo. Una forma de saber, hermanos y hermanas, si algo es aceptable delante de Dios o no, si algo es santo o no es santo. Te voy a dar otro ejemplo donde es un punto examen rápido para pensarlo. Si algo es popular con el mundo, si algo es celebrado por el mundo, si algo es muy aceptable con el mundo, es altamente probable que no es aceptable con Dios, porque el mundo nunca va a celebrar lo que es de acuerdo con las cosas de Dios, porque el espíritu del mundo es el espíritu del anticristo y la rebeldía. Entonces el mundo no celebra cosas santas, cosas aceptables así delante de Dios. El mundo no celebra la santidad ni la separación. Y además, como cristianos, no debemos andar todos preocupados de qué es la moda del día y qué es la moda del año, porque hermanos, en el mundo las modas cambian todo el tiempo. Cada año, a veces cada etapa del año, cada estación del año van cambiando. Y cambia tanto que, por ejemplo, 100 años atrás, para aquellos que conocen la historia, y 200 y 300 años atrás, cuando un hombre salía al público, por ejemplo, aunque iba para la tienda, si iba a la escuela, se vestían bien. Los hombres, por lo general, por ejemplo, en aquellos tiempos se ponían un buen pantalón oficial, se ponían su saco, a veces usaban gorras, corbatas, aunque sea para ir a la tienda. Mujeres tenían sus vestidos bien puestas, a veces también sus gorras y a veces una sombría para el sol, salían muy elegantes en aquellos tiempos. Aún si tú ves fotos en el YouTube o el Internet y en el Google, aún en los años 40 y 50, cuando el público volaba, solo para ir en el avión, para viajar, la gente se vestía como que iban al culto, bien elegantes. Pero con cada generación que ha pasado, la moda ha cambiado, quitando más ropa, quitando más ropa, quitando más ropa, hasta que la generación de hoy casi andan desnudos en público. Andan con sus bikinis que puros hilos dentales que usan en la playa y hay algunos hasta solo para ir a la tienda, casi en mero hilo dental. Hombres y mujeres con huecos y hoyos en sus ropas, en sus pantalones y en la camisa con todo hueco y hoyo mostrando la carne. Eso ya es la costumbre moderna, quitar más ropa y mostrar más carne. Ropas apretadas, ropas de tan cortas, sean shorts o faldas, que se les ve todas las piernas. Se le ve lo que no deben estar enseñando. Se le ve los secretos íntimos que no deben estar. Cosas así. Eso ha cambiado porque la historia del mundo de hoy es bien mundanalidad, impiedad, rebeldía, lo obsceno contra de Dios. Y los cristianos, desafortunadamente, algunos se han engañado de pensar que eso es tolerable porque quieren estar a la moda. Al otro extremo, ya que andamos por aquí, ya que me alcanza un poquito de tiempo, ya casi para terminar, ya se me va el tiempo, pero el otro extremo es de que hay cristianos apostólicos modernos que piensan que para separarnos y ser distintos del mundo, para ser santos, que significa que debemos vestirnos muy feos, traposos, baratos o lo que sea,
y de que solo así puede uno mostrar santidad y separación del mundo. También eso es una creencia falsa, eso es una tradición que viene de raíces católicas en una forma. Cuando las monjas se quitaban todas las ropas del mundo y solo se usaban el mismo uniforme, son tradiciones que tienen raíces en creencias católicas antiguas y hay muchos apostólicos que son, casi se les podría decir apostólicos católicos. Porque para ir en público piensan que ya mero, por ejemplo, que la mujer si va a ir afuera tiene que ponerse la sábana de la cama, que solo así se puede vestir toda tapada con la sábana de cabeza a los pies como que fuera musulmana. Tampoco es así. Yo creo que uno puede vestirse en santidad y todavía lucir bien cuando sale al público. Pero no debemos vestirnos como el mundo con las ropas y modas que ellos usan solamente porque es popular, pero que no es modesto, no es santo, no es aceptable delante de Dios. Y nosotros tenemos que distinguirnos de esta manera porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no estamos tratando de lucir como el mundo, tenemos que salir de entre ellos y ser distintos en nuestra vestidura. Eso nos distingue como apostólicos pentecostales. Y ellos ven la forma de la ropa que usamos, pero yo sé que a veces nos critican de que, ay, ustedes se ven anticuados. Y ellos dicen eso porque ellos piensan que lucir santo significa lucir anticuado porque ellos, por estar a la moda, andan mostrando todos los partes privados, andan mostrando los senos, andan mostrando cada parte, ya casi son desnudos y a veces son los trinos que hacen eso. En las iglesias trinitarias se visten pero horribles a veces en respecto a la santidad, pero mostrando todo y dicen que eso es libertad, que eso están libres en el Señor. No, eso no es de Dios. Andar vestido mostrando todo eso. Pero yo entiendo por qué algunos de ellos critican a algunos apostólicos por lucir anticuados, porque de verdad hay algunos apostólicos que no saben cómo vestir, porque piensan que para vestir en santidad hay que vestir traposos, feos, baratos. Yo te reto, cualquier de ustedes apostólicos que está viendo esto, antes de terminar, si tú crees que eso es lo que Dios quiere, yo quisiera que me mandas los textos bíblicos con libro, capítulo y verso donde dice Dios que su pueblo para lucir santo debe vestirse feo, traposo y barato. Y si puedes darme suficientes textos bíblicos para convencerme de tu argumento, cambiaré mi pensamiento. Pero mientras tanto, yo no creo esa doctrina falsa, porque yo creo que uno puede vestirse en santidad y lucir bien también. El problema es que desafortunadamente muchos hermanos apostólicos no saben vestirse porque fueron criados con padres y madres que tampoco saben vestirse. Y lo que necesitas hacer es juntarte con un hermano o una hermana de la fe que sabe vestirse bien y en santidad e ir a la tienda con ellos para que te enseñen cómo vestir correctamente a la moda bonita en santidad. Se puede hacer, pero no estamos usando las ropas inmodestas, inmorales, obscenas de este mundo, porque eso no es santo. Entonces, ya se me acabó el tiempo para platicarles más de este tópico. Tengo tanto más, como digo, la semana que viene seguiré con más de esto. Hay tanto más para hablar. Pero quiero que se den cuenta de que este es un punto donde el mundo nos ve en la santidad y la separación, porque nuestra identidad no está para vender, no está de compromiso con el mundo, ni siquiera está de compromiso con las iglesias trinitarias solo porque no les gusta cómo uno se viste. Tenemos que ser distintos. Una cosa que yo me doy cuenta, cuando yo viajo alrededor del mundo, muchas veces yo puedo distinguir una mujer apostólica en particular desde lejos por la forma que ella anda vestido. Digo, eso, yo en mi mente a veces digo, esa es una hermana de la fe. Porque se les ve de lejos la forma que andan vestidas, bien santas, bien piadosas, se ven limpias, se ven cristianas, se ven mujeres con decencia.
No se ven como rameras traposas en la calle, como a algunos les gusta vestir, no se ven así. Y yo aprecio ver mujeres apostólicas vestidas en esa forma que cuando tú les ves dices, esa es una hermana de la fe que anda guardando la santidad, igual que los hombres, porque los hombres es un poco más distinto, en de que es más difícil distinguirles porque las mujeres muchas veces luchan más con esto que los hombres, aunque hoy en día hay hombres que luchan con eso también. Por ejemplo, yo nunca he visto un hombre, nunca he ido a ver un hombre en la calle que tuviera su short hasta aquí arriba y su camisa con todo apretado y decir, ese es un hermano de la fe. Nunca he pensado en eso. Porque eso no es como un hermano de la fe se vestiría estando en público, yendo delante de toda la gente. Entonces, tenemos que cuidar nuestro testimonio cristiano, cuidar nuestro testimonio apostólico, porque somos testigos del Señor y la gente nos ve. Y eso es nuestro testimonio a lo que ellos ven, si estamos viviendo en santidad y separación o no. Si tuvieras alguna pregunta en respecto a lo que yo acabo de hablar hoy, no dudes en contactarme directamente para que yo pueda clarificar cualquier duda que tuvieras en respecto a estas cosas, para que tú entiendas muy bien lo que el Señor quiere de nosotros, a pesar que yo pienso y creo y siento que he sido lo suficiente claro para que deben entender cómo se debe vestir y cómo no se debe vestir en respecto a la santidad y la separación del mundo para que mantengamos nuestra identidad apostólica. Espero que este mensaje te haya tocado, que te haya enseñado, iluminado el entendimiento y que hayas aprendido algo especial hoy. Si tú no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbete ahora mismo para que tú no pierdes ningún mensaje de lo que estamos compartiendo con todos, para que seas parte de esta jornada con nosotros. Quisiéramos que viajes este viaje cristiano con nosotros y no pierdes nada. Entonces, así que suscríbete para que no pierdes nada. Y aún puedas tocar y ese botoncito que te va a dejar saber cuando un nuevo video sale. Ese botoncito de aviso te avisará un nuevo video cada vez que sale uno para que no te lo pierdas. Puedes tocar eso ahí también para afiliarte con eso. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compárteles este enlace para que también lo escuchan y aprendan algo como tú lo hayas aprendido. Y así ellos puedan beneficiar de la misma palabra de Dios que a ti te benefició también. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.